Hola, hola queridos oyentes del Amanecer del Cine, bienvenidos a un nuevo capítulo. Qué felicidad empezar los análisis de este mes y qué felicidad acompañarlos a todos en este día, noche, tarde, mañana, cuando sea que nos escuchen. Te escucho un poquito emocionado, Diego. Estoy segura que es porque empezamos con los musicales y la verdad no me extraña. Pero bueno, amigos y amigas, ya también les doy la bienvenida a este nuevo capítulo y espero que lo disfruten demasiado. Estoy seguro que así será, Mafe, y nuestros oyentes, al igual que Diego, estuvieron esperando los análisis musicales desde hace mucho y ya iba siendo hora de volver a ellos, así que aquí estamos. Sí, Abraham, comparto mucho eso. Ya era hora de volver a los musicales y pues era ahora o nunca, porque así le damos no solamente gusto a Diego en el mes de su cumpleaños, sino que cumplimos 3 meses poniéndonos al día con peticiones y compromisos que teníamos con nuestros oyentes. Eso es cierto, Mafe. Comenzamos con 10 cosas que odio de ti y cumplimos con las comedias románticas, luego seguimos con la princesa Mononoke y cumplimos con el anime japonés y finalmente volvemos a los musicales. Pero si creían que esto era todo, prepárense porque el próximo mes llegará finalmente la biografía que les tengo prometida hace tiempo. Al fin, Karen, ya solo faltabas tú por biografía, pero sé que el tiempo de espera valdrá la pena. Entre otras cosas, estamos a unos días de empezar el cubrimiento del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, así que prepárense para toda la información y el contenido que tendremos para ustedes el próximo mes. Tenemos muchas ansias por la llegada de ese momento y sobre todo por compartirles todo lo que vivamos, pero bueno, vamos a la película que analizaremos hoy. Mafe. Bueno, y como ya saben, la película que vamos a analizar el día de hoy es Mean Girls, o Chicas Pesadas, pero como ya hemos dicho, no será la versión original del 2004, sino el musical de este mismo año, el 2024. Y no se preocupen que la diferencia entre una y otra no es muy grande, de hecho ambas películas son disfrutables, valen la pena para sus diferentes géneros, pero eso sí, la de 2004 sigue siendo mucho más icónica. Y créanle a Karen cuando dice que este musical vale 100% la pena, porque confieso algo y es que a ella no le gustan los musicales, así que si quieren descubrir la razón por la que esta película vale la pena, quédense con nosotros. Escuchas El Amanecer del Cine. Mean Girls o Chicas Pesadas, como sea que le conozcan, es una película estrenada este 2024 que generó mucho revuelo, no solo por ser una nueva versión de la icónica película de 2004 protagonizada por Lindsay Lohan, Rachel McAdams y Amanda Seyfried, sino por ser precisamente lo que es, un musical. Exacto, Abraham. Cabe resaltar también que el musical en sí mismo no es una cosa nueva. En realidad, sí existe un musical de Mean Girls que se estrenó en 2017 y fue un hit en sus 3 años en Broadway. Pero por la pandemia tocó cerrar las puertas. El punto es que, aunque haya sido un hit, no era tan conocido como en la cultura popular. De hecho, incluso diría que solamente como que los theater kids, los chicos de teatro, como se hacen llamar, los seguidores de estos musicales y de Broadway, como Diego aquí, eran los que conocían de esto. Es cierto, Mafe, a pesar de llevar un nombre tan icónico y ser literalmente la adaptación al musical de la adaptación cinematográfica, muchas personas no la conocían. Entonces, el momento de salir esta película, ya en 2024, las personas se sorprendieron porque no era un remake sino una adaptación nueva. Y es aquí cuando empezaron los problemas, porque la mayoría de las personas no aceptaron la película. Empezaron las comparaciones con la original y pues básicamente dijeron que fue innecesario hacerla. A ver, sí, fue la mayoría del público común, pero a muchos fanáticos de los musicales, incluso quienes no conocían la obra de Broadway, les gustó la película. Entre esos me incluyo yo, porque vamos, como dijo Mafe, yo sí conocí el musical y aunque debo aceptar que tuve mis dudas sobre la adaptación del mismo al cine por varias razones que más adelante les diré, siento que estuvo muy bien logrado y de alguna forma actualiza y lleva a las nuevas generaciones la película del 2004. Pienso lo mismo, Diego. La película me gustó mucho y siento que sigue siendo menos fetch que la original, pero que cumple con su cometido. Y es que si retomamos lo que dice Karen, el musical es una adaptación de la película, no una adaptación del libro. De hecho, el guión es prácticamente el mismo. No hay cambios más allá del contar la historia por medio de las canciones, darle un poco más de protagonismo a las plásticas y obvio hacer los chistes más aptos para la actualidad. Y no solo eso, hay actores que aparecen en ambas películas con su mismo papel y también uno que otro cameo sorpresa por ahí. La película no tiene nada de extraño y aunque es claro que es mucho menos buena que la de 2004, estoy segura que mucha gente le dio la espalda por el simple hecho de ser un musical. No sería nada extraño, Karen, los musicales en el cine no venden tan bien en la actualidad. Por eso mismo, muchos de los musicales actuales, hablamos de Wonka, Tic Tic Boom, Matilda, Rocketman, Annette, Carmen, la futura Wicked y la misma Mean Girls, no fueron ni están siendo promocionados como tal.
En los trailers vemos los hechos y las escenas habladas, no vemos a los actores cantando y eso es una estrategia de marketing que puede ser cuestionada o no, pero funciona, porque sí, muchos de esos musicales que ya mencioné fueron taquilleros o exitosos. Pues sí, con eso creo que no se puede pelear. La verdad es que, por ejemplo, mencionaste Wonka y yo no tenía ni idea que Wonka era un musical, sino como hasta 2 semanas después de que se estrenó. Pero bueno, lo más importante es recalcar las mentes detrás de todos ellos, porque de verdad llevar un musical en esta época es algo complicado. Bueno, a menos que seas La La Land y que tengas a Ryan Gosling bailando, cantando y tocando el piano cada 10 minutos. Totalmente, Mafe, totalmente. Pero bueno, ya que hablas de las mentes detrás de los musicales, comencemos hablando de los 2 directores de la película que analizamos hoy, de quienes, y me adelanto, es su ópera prima. Dirección. Bueno, entonces vamos a sumergirnos un poco en el mundo de Mean Girls, el musical, explorando el trabajo detrás de la escena de sus directores, que en realidad son 2 personas, Samantha James y Arturo Pérez Jr., que son 2 talentosos cineastas, que además son pareja, y además hicieron su debut al cine adaptando su musical a esta película. Para su trabajo en Mean Girls, James y Pérez se sumergieron de lleno en lo que era la parte emocional de la historia, estaban buscando transmitir esta montaña rusa de emociones que vivíamos los adolescentes. Su enfoque que se centró en hacer que la audiencia realmente sintiera la experiencia de los jóvenes protagonistas. Para comprender mejor el mundo de los adolescentes y como que poder abordar estos desafíos actuales que enfrentan con las redes sociales, los directores incluso llevaron a cabo como una investigación. Entonces entrevistaron a un montón de estudiantes de la misma escuela a la que asistió Pérez, incorporando sus experiencias y los desafíos en la trama de la historia, porque obviamente no podíamos ver las mismas situaciones que se vivieron en el 2004 ahora. Además de esto, ambos trabajaron de la mano con Tina Fey, la genialmente detrás del guion original de Mean Girls, y Fey estuvo siempre presente para ofrecer su apoyo y colaboración, permitiendo que James y Pérez pudieran explorar nuevas ideas y enfoques sin restricciones. Ellos hablaban mucho en las entrevistas que ella nunca les puso como un pare, siempre que ellos venían con ideas nuevas, ella les daba luz verde para salir adelante. En resumen, la dirección de Mean Girls, el musical, fue un proceso colaborativo y bastante profundo emocionalmente, donde cada detalle de la historia, hasta la orientación de Tina Fey, contribuyó para crear una experiencia cautivadora incluso 20 años después del estreno original de Mean Girls. Realmente de la dirección de esta película poco más se puede decir, los directores eran nuevos y por eso hay falencias, pero en términos generales cumple lo suficiente. Pues sí, Karen, por lo menos podemos notar que los directores buscaron su propio estilo y tratar de separarse un poco de la película de 2004, especialmente utilizando experiencias de estudiantes de esta época y claro, utilizando esos cambios de formato cuando se presentaban los números musicales, pero también podemos notar que respetaron a su antigua versión con referencias directas a ella, claro. Eso es lo que más se puede resaltar definitivamente. La película no exige tanto ambición, decisiones difíciles o incluso en dirección de los actores, porque aunque muchos de ellos son bastante jóvenes, tienen experiencia en producciones más grandes que esta. De hecho, diría que lo más complicado de rodar son las escenas musicales con coreografías y elencos grandes, y de esas en esta película solo hay un par, así que tampoco es la gran cosa. Pues sí, fue algo que los directores supieron sobrellevar para hacer su ópera prima, pero definitivamente no es algo que vaya a marcar su estilo de ahora en adelante. Sí, exacto, parece más como una dirección por encargo. Pero bueno, hay que concederles algo y es que tomaron la responsabilidad y el riesgo de hacer una adaptación a película de la adaptación a musical de la película de 2004. Un poco Inception ahí, ¿no? Qué enredo, definitivamente. Ustedes siempre tienen cosas de que quejarse. Y eso que no hemos mencionado que la película del 2004 de por sí es una adaptación del libro. Pero bueno, al menos no salió tan mal. Y los directores y actores dieron la talla. Más o menos, Mafe, las actuaciones no son perfectas tampoco, pero existen razones de peso que en unos momentos les contaré. Perfecto, mientras tanto revisemos el guión de la película que como ya sabemos tampoco es que haya tenido muchos cambios. Guión y desarrollo de personaje.
Bueno, a ver, efectivamente el guión no tuvo muchos cambios. Tina Fey, quien es la escritora de la película original, volvió a trabajar en el proyecto, pero esta vez le agregó nuevos detalles y lo adaptó a la modernidad. Pero si hablamos de cosas específicas, podemos notar principalmente lo que todos sabemos, que los musicales tienen un guión particular, arraigado a la musicalidad de la película, pero también que, aunque se captura esa esencia de la película original, todo está hecho con un lenguaje un poco bajo de tono en comparación a la del 2004. Esto debido a la diferencia de la época, pues muchas expresiones no iban a funcionar en esta era como lo hicieron en el 2004. Es por eso que el guión se siente un poco atrapado entre el pasado y el presente. La primera película triunfó porque capturó la vida de los adolescentes en el 2004, un momento justo antes de que las redes sociales tomaran el control de toda nuestra vida. En cambio, la nueva película se actualizó para reflejar cómo se comunican estos adolescentes en la actualidad, principalmente a través de sus teléfonos inteligentes. Sin embargo, esto es un poco sorprendente porque el guión fue escrito hace 20 años y no retrata la vida adolescente de hoy con la misma profundidad. Ante esto es importante resaltar que en la época en la que salió Mean Girls, la original, la experiencia en el colegio y la adolescencia estaba definida, como dice el título de la película, por la maldad. Pero en algún lugar del proceso de la creación de la nueva película, al agregar cantos, bailes y llevar la historia al día de hoy, esa definición del mal cambió, sobre todo cuando pensamos que al estar basado en un musical de teatro, muchas bromas y expresiones se volvieron más amigables con la audiencia. Por otro lado, en el guión de la película, especialmente en la antigua versión, se habla más profundidad sobre las etiquetas presentes en el mundo de las mujeres y otros aspectos como la popularidad, el empoderamiento, y busca evitar que las mujeres se enfrenten entre sí. Lo curioso es que en la nueva versión, al ser ambientada en la actualidad, todo esto se deja un poco de lado, al punto de tener solo 2 canciones específicas al tema y un diálogo que incluye el tema entre bromas. Esto debido a que tanto Tina como los directores dijeron que estos problemas son menos comunes en los adolescentes de hoy. Dejando un poco de lado la parte analítica y hablando desde mi perspectiva, creo que aunque la película cumple con la función de entretenernos y hacernos sentir nostalgia con la original manteniendo la esencia interna de ella, tal vez si decidieron mantener el mismo guión al 100%, la película pudo haber funcionado mejor si simplemente se ambientaba en el 2004, o también simplemente hubiera funcionado mejor si se hubiera reescrito de una manera que pudiera capturar mejor la época en la que estamos ahora. Concuerdo contigo, Mafe, pero hay que resaltar algo, y es que el guión de la película de 2004 era perfecto, realmente no necesitaba cambios. Los que se hicieron fue para actualizar la película a esta época, y aunque no salió del todo bien, es entendible, pero al menos, y esto es un punto de ganancia total, en la nueva versión no quitaron muchas de las frases icónicas que todos los recordamos. De hecho, mantuvieron la mayoría, y por eso les pregunto, ¿cuál es su frase favorita de la película? Yo diría que la mía es "That is social suicide", o es un suicidio social, porque vamos, ¿cuántas veces no hemos hecho cosas que nos destruyen la reputación y nos hacen ver como perdedores o algo así? No sé, solo pienso que es algo que pasa en la vida real y somos literalmente nosotros suicidándonos socialmente. De hecho, ahora que lo recuerdo, me molestó un poco que esta frase la suavizaran en la nueva película, porque ahora dicen "that is like socially ruinous", o es socialmente ruinoso, y no impacta igual, eso no impacta. Concuerdo contigo, Diego. Mi frase favorita también es esa, y sí le faltó un poco de impacto al momento de cambiar la frase en esta versión de la película. Bueno, la mía es un poco básica o muy sencilla, la verdad, pero me da risa porque la han cogido de meme demasiado, y es esa cuando Regina está en el carro y le dice "Getting loser", que súbete, perra. Entonces me parece muy gracioso porque esa frase la han hecho meme y me parece gracioso. Y que pasa en esta última de 2024, siento que lo hace como un poco con una voz más sensual, la actriz que interpreta a Regina, y como un poco más desafiante. En cambio en la otra, no sé, me parece que la Regina de 2004 es un poco más como sarcástica y graciosa en ese momento. También es desafiante, pero es como un desafiante gracioso, no sé si me entienden, pero bueno, esa es mi frase. Mi frase favorita de la película es incluso parte de una canción con la que Regina George se presenta, y es "Mi nombre es Regina George y soy un gran negocio", porque de por sí resume bastante lo que pasa en la película y lo que veremos en el personaje de Regina George desde el inicio hasta el final de la película. Bueno, definitivamente es una película icónica y todos la recordaremos, o sea, por sus frases, o sea, por su historia y claro, sus memes. ¿Qué más que sus memes? Los memes, ¿cómo olvidar los memes? Eso es puro impacto social y cultural. Pero bueno, otra cosa que también impactó y que resultó icónica fue la interpretación de los actores. Eso te iba a decir, Diego, gran parte de la responsabilidad, aparte de la guionista, se la llevan los actores y actrices. Por eso, en este momento, vamos a hablar de la actuación. Actuación.
Bueno, la actuación en Chicas Pesadas diría que es el punto más bajo de toda la película, pero tiene una razón de peso y es que los actores protagonistas en su mayoría eran principiantes. Algunos como René Rapp y Jacob Spivey, quienes interpretan a Regina y Damien, provenían de Broadway. Otros como Auli'i Cravalho, quien interpreta a Janice, prácticamente solo había realizado actuaciones de voz, la voz de Moana de hecho, y otros como Bebe Wood y Avantika, quienes interpretan a Gretchen y Karen, solo habían participado en producciones pequeñas para televisión. La que tenía más experiencia de todos era Angourie Rice, Katie en la película, quien había participado en megaproducciones como la trilogía de Spider-Man de Marvel, pero eso también tuvo unas contras que luego les diré. La actuación en la película tiene algunos puntos diferenciales y creo que para hablar de ella es necesario establecer las diferencias entre actuación para teatro y actuación para cámara. En teatro se necesita algo de exageración, se necesita mostrar la acción con todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque en una sala con 1000 personas, las que están al fondo no podrán ver lo mismo que las que están al frente si se actúa de una manera sutil. En cine o en cámara, por otro lado, normalmente se deben interiorizar los sentimientos y las acciones. El actor debe convertirse en el personaje, porque una simple exageración es captada por la cámara y no se ve ni real ni bien. Y eso es algo que pasa mucho en esta película justamente porque la mayoría de actores viene a actuar en teatro. De hecho, las actuaciones más realistas son las de Bebe Wood y Angourie y es por su pasado. Pero al menos a esta última algo le juega en contra y es su voz. Angourie, por ser una actriz de televisión y cine, tiene una formación muy diferente a la de los demás, y como ya dije, esto le juega en contra, específicamente por ser la protagonista de un musical basado en una obra de teatro, porque la interiorización de su personaje no le permite ser tan histriónica ni física ni vocalmente, o en otras palabras, es muy plana al cantar y bailar. De hecho, durante su preparación para esta película, y mientras tomaba clases de canto, Angourie descubrió que no tenía tanto rango vocal para transmitir la energía y el poder que vemos en una protagonista de un musical. Así que muchas de las líneas que hacían parte de sus números en la obra de Broadway pasaron a Jekyll, un tenor con todas las de la ley. Ahora bien, hay que aclarar que su Katie, al ser completamente diferente a la de Lindsay y a la de la obra, al ser más tranquila e inocente, tiene la ventaja de que su canto plano le funcione bien, porque así es en realidad esta Katie. Pero eso sí, al momento de hablar, moverse y expresarse físicamente por fuera de números musicales es la que mejor lo hace. Aunque Angourie sea la protagonista, la actuación de la película no se reduce a ella. Si hablamos de Jacob Spivey, encontramos que su actuación es súper exagerada, y no lo culpo, es típico de un actor que viene de teatro, sobre todo un actor que anteriormente fue nominado al Tony. Ahora, esto sirve muchísimo para su personaje porque es muy gay para funcionar, y no lo digo en el mal sentido, no me funen, sino que el papel le cayó como anillo al dedo, porque la exageración en un personaje como Damien, que funciona en gran medida como alivio cómico, es perfecta. Creo que no está de más decir que él no tiene problemas al transmitir sentimientos con su voz porque es algo que se ha dedicado toda su vida en el teatro. Y ya que hablo de transmitir sentimientos con la voz, es momento de hablar de la talentosísima Auli'i Cravalho, porque claro, ¿quién más expresiva con su voz que ella que le dio vida a Moana? La verdad es que su actuación es un poco más de lo mismo de Jekyll, mucha expresividad e histrionismo, algo que es común en los estudios y se necesita para ser actor de voz, pero que no funcionaría si su personaje no fuera Janice, porque ella, al igual que Damien, necesita ese toque extra de expresividad que solo ellos podían dar. Y si hablamos de toque extra, llegamos a ella, René Rapp. Yo sé que Rachel McAdams fue y será una Regina icónica, pero René no tiene absolutamente nada que envidiarle. Su Regina es completamente diferente, es más malvada que hipócrita, es más miedo, es la depredadora suprema y eso le sale natural a la actriz. No es que ella sea así porque al menos en sus entrevistas no lo aparenta, sino porque lleva tanto tiempo haciéndolo que ya es una parte de ella, porque sí, René Rapp es la misma Regina de la obra de teatro desde 2018. No fue la actriz elegida desde el principio, pero fue quien le dio la iconicidad, al menos en Broadway, aunque también fue el papel que le cambió la vida. Hace unos momentos hablaba con Karen y ella me comentaba que antes de ver la película la había visto en una serie y que fue una sorpresa verla acá, y sí, lo es, porque no todos los actores que provienen de teatro triunfan en la televisión o el cine, y ella no solo lo está haciendo en ambos, sino que también tiene toda una carrera musical por delante y no temen mostrar su talento. Para que se hagan una idea, solo aquí en esta película trabajó de la mano con el compositor y letrista de las canciones del musical en algo que les comentaré en la próxima sección.
Por ahora solo queda mencionar que aunque la actuación de la película tiene sus fallos y desentona un poco por las razones que ya les di, realmente cumple con el objetivo de la película y la visión de los directores. De hecho, considero que de no existir la película de 2004 y no tener ese precedente de Rachel y Lindsay, esta película podría ser considerada un poco más aceptable, pero las comparaciones nunca pararán y eso es lo que de alguna forma la destruye. Creo que eso pasa en muchas ocasiones, específicamente cuando hay mucho tiempo entre el primer estreno y el segundo estreno o el remake, pero efectivamente creo que sí estoy de acuerdo contigo. El problema de la película son las comparaciones en realidad. Literalmente tiene dos producciones icónicas antes de ella y marcó una época la primera, entonces no fue tarea fácil superar las expectativas. Si es que en algún momento la superó, Mafe, porque realmente no creo que haya sido así, o al menos no en la parte actoral. Pienso muy similar, Lindsay Lohan y Rachel McAdams dejaron unos enormes tacones que llenar y a mi parecer ni Aonjuri ni René lo hicieron. Uy, de Angry lo respeto y lo entiendo totalmente, Karen, pero René lo hizo súper bien. Y es que sí, la Regina de René es completamente diferente a la de Rachel y eso es un punto adicional para su interpretación, claro, pero me gusta más la de Rachel, solo siento que se ve un poco más real. Pues las comparaciones sí valen. A mí personalmente siento que sería mejor como disfrutar las cosas por separado, porque al final de la historia no son los mismos directores y son contextos casi completamente diferentes, pero son interacciones para épocas distintas. De hecho es curioso que Mafe apoya a René y Karen a Rachel, porque por las edades lo normal sería que fuera lo contrario, pero no diré nada. Anda, Mafe, me acabas literalmente de decir vieja. Pero ¿qué te diré? Yo apoyo a René porque lo hizo súper bien, pero Rachel siempre será mi favorita. Ella es simplemente icónica. Sí, la verdad yo también pienso así. Es más, creo que los únicos actores que prefiero de la nueva película son Auli y Jekyll, pero bueno, en fin. Ahora que Mafe habló de iconicidad, recordé que hay algo que es muy importante en la película y es la moda que se presenta en ella, porque eso es otro reflejo de la realidad y la época a la que va dirigida. Pues sí, digo, no es nada extravagante y se siente menos que la original, pero es más de lo mismo, una película dirigida a la nueva generación con unos nuevos estilos y modelos a seguir. Lo importante es que la película lo hace de su propia manera y los actores y las actrices le dan vida a estos vestuarios y que los representan bastante. Definitivamente, chicas, qué genial que compartan esos temas ahora y detrás del micrófono, pero hay que seguir con el análisis y llegar finalmente a lo más importante de un musical, la música. Diseño de sonido. La música en esta película es lo más importante que hay que analizar. Es un musical al fin y al cabo. Por tanto, la historia está contada a través de las canciones que escuchamos. No es un musical donde siempre se canta como Los Miserables o El Fantasma de la Ópera, pero sí es un musical donde la trama y el desarrollo de los personajes residen en las canciones de cada uno de ellos. Con esto dicho, podemos empezar a analizar la película y a realizar algunas comparaciones con su versión para teatro, la cual por cierto es al menos un 80% diferente, y es que cambiaron prácticamente todo. Comencemos por el género del musical. En Broadway predominaba el rock, pero incluía otros géneros. En la película solo encontramos el pop. El compositor fue el mismo en ambas versiones, Jeff Richmond. El letrista también, Nell Benjamin. Pero para la película decidieron trabajar de la mano, como ya mencioné antes, con René Rapp, quien lo primero que hizo fue proponer hacer el musical más digerible para todo público. Y es que la música de Broadway no es para todos. Encontramos notas altas, cambios de género y sonidos en una misma canción, diálogos cortos en medio de las canciones y otros elementos que pueden llegar a ser chocantes. Por lo tanto, René propuso que todas las canciones dejaran de lado muchos de estos elementos y fueran más sencillas, fueran más pop. Pero no fue lo único que propuso, sino que también llevó a Jeff a componer nuevas canciones para esta versión, solo que no usarían las letras de Nell, sino de ella misma. Y ahora les cuento más de esto. En el momento en que la película salió, muchos theater kids la sintieron como un sacrilegio contra la versión que ellos esperaban escuchar apegada al musical de Broadway. Por lo tanto, le dieron mala fama, algo que realmente yo no entiendo, porque como dijo Mafe, yo conocía el musical de Broadway y conocerlo me hacía pensar que la adaptación no iba a funcionar. Es un musical que tiene muchos puntos que analizar, especialmente en eso que cambiaron, en el género, porque fácilmente podías pasar de escuchar un rock sinfónico a un jazz o incluso a una canción con ritmos nativos de África. Entonces
Entonces, eso en una película podría chocar mucho, y permitiéndome opinar es algo que hace que la película funcione por sí misma. Entiendo que a los más puristas del teatro no les haya gustado y me disculpo con ellos, pero creo que por eso no es considerada una adaptación, sino solamente una película basada en el musical. Dejando esto de lado, el musical por sí mismo funciona. Tiene los tipos de canciones necesarios para desarrollar la trama y los personajes, utilizando melodías y letras específicas para cada uno, o bueno, para los más importantes, o sea, Katie y Regina. Cabe aclarar que en la versión de teatro esto es mucho más notorio y más claro, porque es algo que se refuerza constantemente durante otras canciones que en la versión de cine no aparecen. Y esto sucede esencialmente porque la mayoría fueron canciones, digamos, de transición, canciones que con un par de diálogos se podían sustituir y así hacer la película más corta. Estas canciones fueron Where Do You Belong, Fearless, Stop, What's Wrong With Me Reprise, Whose House Is This, More Is Better, Do This Thing, y dos que fueron una sorpresa, It Roars, la canción de presentación de Katie, y Stupid With Love Reprise, una canción cuyo nombre se mantiene en la versión de cine solo que con una letra y contenido diferente. La eliminación de estas canciones se dio para simplificar y hacer más corto el musical, y fue aquí donde entra lo que les comentaba anteriormente de las canciones escritas por René Rapp, porque ella se encargó de sustituir It Roars, la canción de presentación de Katie, como ya les dije, por What Ifs, logrando dar prácticamente una nueva personalidad a Katie y diferenciándola de su versión para teatro y de la versión de Lindsay Lohan, pero también logrando algo importante, que es conectar la canción que inicia el camino del personaje con la canción que lo finaliza, siendo esta la nueva versión de Stupid With Love Reprise. Explicarlo con palabras es un poco difícil, pero para entenderme solo se necesita escuchar estas dos canciones y prestar atención a que la melodía y letra, llegado el momento, se retoman y es como si fuera una pregunta y respuesta a sí misma. De hecho, lo mismo pasa con Meet the Plastics y World Burn, solo que acá la historia que inicia y termina es la de Regina. Por increíble que parezca, aunque ya hacer estos cambios fue algo grande y distintivo, no fue lo único diferente, porque también se simplificaron y se eliminaron estrofas completas de algunas canciones como What's Wrong With Me, Meet the Plastics, Stupid With Love y Icy Stars, con el único motivo de reducir tiempos. Pero también, y esto influyó en la personalidad de los personajes, se realizó un intercambio de líneas entre algunos de ellos, por ejemplo en Apex Predator. En su versión para teatro, esta canción es interpretada por Katie y Janice, mientras que en cine cantan Janice y Damien. En teatro, Katie es consciente de lo peligrosa que es Regina y lo expresa cuando dice: no hay ninguna posibilidad de sobrevivir si ella descubre que soy una amenaza reproductiva. En cine, esa misma línea es de Damien y refiriéndose a Katie dice: no hay ninguna posibilidad de que ella sobreviva si Regina descubre que es una amenaza reproductiva. A simple vista es algo mínimo, solo cambia quien lo dice, pero si en la película Katie dijera esa línea, no habría tanto impacto cuando Regina besa a Aaron, porque esta canción sugeriría que Katie sabía lo que podía pasar y por ende la sed de venganza que se expresa en Revenge Party sería menor. Ya para terminar, en el aspecto técnico de unir las partes musicales con las partes conversadas, podemos notar mucha sutileza, porque normalmente la música empieza antes de que los personajes empiecen a cantar, y en varias ocasiones la entrada de la música es matizada con sonidos ambiente. Honestamente, para ser la ópera prima de los directores, lo hicieron bien en este aspecto. De hecho, lo único que podría ser cuestionable es que los actores no cantaban en el momento, sino que lo que escuchábamos durante las escenas musicales era la versión de estudio, la cual también es completamente diferente a la versión de estudio del cast original de Broadway. Bueno, Diego, yo no conozco mucho de Broadway y del musical original, pero cuando escuché las dos versiones de las canciones, sí pude notar que las de la película fueron adaptadas para el público actual, porque era más algo pop que rock, y al igual que tú, pienso que fue un acierto total. Yo debo pedir perdón nuevamente a todos los puristas del teatro que nos escuchan, porque aunque básicamente hayan destrozado el musical original, esto era necesario, así como es necesaria la siguiente pregunta, una que obvio no podía dejar pasar. Chicos, díganme, ¿cuál fue su canción o canciones favoritas? Mi canción favorita de la película es Meet the Plastics, donde Regina George se presenta y también podemos ver a René interpretando de una forma magistral un poco más a este personaje. La verdad es que creo que mi elección es un poquito tonta. A mí me gusta mucho Megan Thee Stallion, entonces a mí me encanta It's Not My Fault. Y me gusta mucho, no sé, es como
tiene esa oración súper icónica de la primera película. Inicia así: It's not my fault that you're like in love with me or something. Y me encanta la voz de René, Megan, el video, todo me encantó. Mi canción favorita es Wordburn. Siempre me ha gustado muchísimo esa escena de Regina dándose cuenta quién es Katie. Me parece extremadamente graciosa. Y pues siento que estoy escogiendo lados, ya que a mí me encanta René Rapp y me encanta su música. Y me parece increíble el papel de Regina que ella hizo. Y siento que devoró en cada una de sus escenas. Bueno, yo concuerdo con Mafe Ramos. Creo que Wordburn es una canción que consolida aún más el personaje de Regina. Ahí René Rapp tiene también una interpretación espectacular. Y bueno, o sea, el personaje entra como en una fase villanesca. También se hace segura de lo que es, se siente orgullosa de ello, explica la situación. No sé, siento que ahí el personaje ya es como que empieza a estar completamente desarrollado, sino que ya lo está, y muy bien interpretado por René Rapp. Entonces, Wordburn es para mí la canción. Concordamos completamente, definitivamente René devoró todo. Y bueno, ya me toca a mí, y ustedes saben que a mí siempre me cuesta mucho esto. Todas las canciones son buenas, incluso las creadas para esta adaptación, pero si debo elegir me quedo con las tres que considero muestran un cambio y evolución en Katie, y estas son Revenge Party, que es cuando ella decide por sí misma actuar contra Regina; Stupid with Love Reprise, una creada específicamente para la película, que es cuando Katie se da cuenta de lo que ella es realmente; y aunque esta opinión sea impopular, I See Stars, porque es cuando se da cuenta de lo que quiere transmitir al mundo con sus actos, o mejor dicho, porque es la canción donde, incluso con los recortes que tuvo con respecto a la versión de Broadway, se centra todo el mensaje de la película. ¿Cierto o no, Karen? Sí, Diego, aunque no solamente es un mensaje, la película, muy fiel a la de 2004, tiene varios mensajes inmersos que podemos identificar fácilmente, porque están dichos en dos discursos, el de la maestra y el de Cady, y por supuesto el de la canción que Diego acaba de decir. El primero de ellos creo que es el más importante, nos habla del autoconocimiento, porque ser fiel a nosotros mismos nos traerá mucha más felicidad que cualquier intento de complacer a los demás, y esto lo presenciamos en la película con Cady y Aaron. A él le gustaba la versión real de Cady, no su versión plástica, y Cady, en su esfuerzo por ser algo que no era, se perdió en el camino, dañando a sus amigos, a sí misma, y generando una infelicidad en todos al mismo tiempo, que a su vez se ve representada en los chismes del Burn Book. Y en estos chismes malintencionados no solo hieren a los demás, sino que también pueden volver y dañar a quienes lo hicieron. Por eso Regina en ese punto fue muy astuta, porque sabía lo que hacía y cómo se vería. Entonces el segundo mensaje es eso que dice Cady a su maestra: estoy evitando hablar mal de los demás a sus espaldas. Y esto conlleva a no solo evitar los chismes, sino también evitar menospreciar a quienes nos rodean. Por eso sencillamente no nos eleva eso de crear división y dolor, y especialmente nosotras como mujeres debemos buscar oportunidades para apoyarnos mutuamente en lugar de hacernos menos ante los demás, empoderarnos, apoyarnos y ser claras entre nosotros. Por último, hay que recordar lo que dice Cady: todas somos estrellas, todos alumbramos más fuerte cuando la noche es oscura, todos somos hermosos, todos somos inteligentes. Por eso llamar estúpido a alguien no te hace más inteligente. Todos tenemos nuestro valor, unos somos reales, otros somos raros, pero todos somos, y es lo que importa, y no lo que vemos o mostramos, por ejemplo, en nuestras redes sociales, porque ese es un mundo donde nada es real y donde se puede convertir a alguien en un héroe o en un villano en cuestión de segundos. En un mundo cruel, donde la empatía es nuestra mejor arma, donde nuestra autenticidad y comunidad nos hace a mujeres y hombres estar seguros y sobre todo sentirnos cómodos. Definitivamente, para hacer una película de su género, los mensajes son muy fuertes y generan un gran impacto. Eso fue lo que más me gustó de la película, Mafe, que no se queda con el simple hecho de la niña buena se vuelve mala y luego se vuelve a ser ella, sino que se esfuerza en tratar otros temas y en darle su valor a todos los personajes, algo que en la película de 2004 no se ve muy bien reflejado y que esta versión aprendió a desarrollar de mejor manera. Y definitivamente creo que se le puede dar razón al hecho de que como que toca dos géneros. Dos siempre es mejor que uno. Entonces, en el hecho de mezclar esto de la música con el cine, creo que se quitaron muchos límites de encima y eso me gustó. Datos curiosos.
Nos estamos acercando lastimosamente al final, amigos, y ahora es momento de conocer los datos curiosos de esta película. Así es, Mafe, los datos curiosos de Chicas Pesadas son todo lo que ustedes esperaban. Christopher Brini, quien interpreta a Aaron, el enamorado de Cady y exnovio de Regina, a pesar de su juventud, tenía claro lo que quería y lo que no. Así que al enterarse que la película era un musical, rechazó la audición porque no quería cantar. Por 2 meses se le informó que su personaje no cantaría y fue entonces cuando aceptó audicionar. Lo más curioso de todo es que en entrevistas posteriores, el actor reconoció que hizo parte del elenco del musical de Heathers y ahí sí cantó. Como número 2 tenemos que Ashley Park, la Gretchen del musical de Broadway, hizo un cameo en la película como la maestra de francés Madame Park, esto claro como una pequeña referencia de su papel en la famosa serie de Netflix Emily in Paris. Y como número 3 tenemos que 2 de las plásticas originales, Rachel McAdams y Amanda Seyfried, acordaron actuar en esta nueva versión de la película en cualquier papel que les ofrecieran, pero luego se corrió el rumor de que Paramount no cumplió con las expectativas económicas de cada una de ellas, por lo que no pudieron estar. Posteriormente se aclararon las cosas y Rachel dijo que realmente no apareció porque la película era muy comercial para su perfil actual, y Amanda dijo que le ofrecieron el papel de la mamá de Karen, pero creyó que le robarían el protagonismo a las nuevas actrices, así que decidió rechazar el papel. Al final, como ya mencionamos antes, solo Lindsay Lohan hizo un cameo especial durante la competencia de matemáticas que Cady gana. Creo que todos concordamos en que una reunión del elenco original hubiera sido genial, pero bueno, Lindsay nos dio premio de consolación que todas las chicas Gurul queríamos. Y chicos también, Karen, la verdad es una gran satisfacción ver a Lindsay volver a su carrera, pero bueno, oyentes, recuerden que pueden escuchar estos datos curiosos acompañados de imágenes de la película en nuestro Instagram, Facebook y TikTok. Síganos y no se pierdan nada de nuestro contenido, lo van a disfrutar. Bueno, y hemos llegado al final de este capítulo, esperamos les haya gustado y que apreciaran este musical. Yo al menos la disfruté y como ya dije, vale la pena darle una oportunidad, así que mírenlo. Creo que el siguiente musical no seré capaz de verlo porque es más denso, pero en caso de que sea así, nos escuchamos en la próxima biografía. Recuerden compartir este podcast con sus amigos, conocidos, familiares y ayudarnos a llevar el cine a muchas más personas. Les agradecemos por su tiempo y compañía. También recuerden suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Evox y muchas más. Nos escuchamos en el próximo análisis donde por fin le vamos a cumplir el deseo a Diego que nos estuvo molestando como por 3 meses. Vamos a analizar un musical de Lin-Manuel Miranda. Cuídense, tomen agua, coman bien y recuerden que nosotros somos el amanecer del cine. Chao, chao.